Muy buenos días, mi nombre es Peter Alexander Larabanda, soy del programa de Artes Plásticas Visuales de la especialidad de Conservación y Restauración. Y a continuación voy a exponer un grupo de diapositivas en donde muestro mi investigación para poder optar el título profesional. En esta diapositiva se puede apreciar la ficha con la que inicio mi proyecto de titulación. Pues en esta hay detalles como el título, fuerzas de tensión en la pintura contemporánea y nuevas tecnologías de bastidores. Mi línea de investigación son las ciencias y la tecnología, y los códigos de UNESCO que hago uso son los de mecánica analítica, propiedades de los materiales, resistencia de materiales e historia contemporánea. Como se puede apreciar, en la ficha también hay un resumen ejecutivo, el cual pues empieza por el diseño del bastidor. Se requiere probar un diseño genérico y optimizado para regular tensiones en la pintura y reducir los daños que produce el bastidor tradicional. En cuanto a la experimentación, se va a hacer uso de tensiómetros y análisis de resistencia de materiales mediante distintas técnicas y métodos, pero también apoyándose de otros instrumentos analíticos. En cuanto al monitoreo, se va a proceder una vez ya se encuentren validados estas cifras de las fuerzas, una vez ya sea validado el instrumento, el instrumento que va a utilizar el bastidor para poder regular estas fuerzas de tensión, se va a proceder a realizar un monitoreo en Lima y Cusco. Y como palabras claves, pues tenemos las que se pueden apreciar en la diapositiva. En cuanto al contexto del problema, en la pintura tenemos desafíos actuales, sobre todo en la pintura contemporánea peruana, ya que tiene una gran riqueza de soportes y no solo textiles, sino también el soporte rígido. Entre las patologías frecuentes que podemos hallar son la pérdida de plano, las craqueladuras, las ondulaciones y las improntas del bastidor. En la diapositiva se puede apreciar una imagen. Es un collage fotográfico de Dorothy Mahon, en donde nos expone un caso de un artista que creó su bastidor para una pintura en particular suya en el año 1884. Se puede apreciar en la imagen cómo es de que en el área izquierda y que ocupa toda esa zona se puede ver una craqueladura en sentido diagonal producida por el exceso de fuerza de tensión. En la imagen superior derecha se puede apreciar las mismas craqueladuras producidas por este exceso, pero ya no en las áreas de las esquinas, sino más bien en la parte superior central. Otro dato importante es de que las improntas del bastidor se pueden apreciar en todos los bordes de la pintura. Y muchas veces, cuando se restaura pinturas, se reduce el tamaño del bastidor y se empieza a agarrar los bordes de la policromía como los nuevos bordes de tensión. Y es ahí donde pues va empeorando la situación. Y finalmente tenemos esta imagen en la zona inferior derecha que evidencia el sistema expansivo que tiene el bastidor para poder recuperar la pérdida de plano. En cuanto al contexto del problema, pues hay muchas creencias en Perú sobre la falta de diseños optimizados y sobre todo que estén validados su uso compatible, ya sea con pintura contemporánea, moderna o patrimonio. Pues las tecnologías internacionales no se sabe si están adaptadas para el tipo de materiales que se han utilizado aquí, y pues queda también la incertidumbre de los microclimas peruanos como lo son el de Lima y Cusco. En la imagen de esta diapositiva se puede apreciar el sistema de tensión mediante hilos y de esta manera poder regular la pérdida de plano, la fuerza de tensión, entre otras características. En cuanto a las preguntas de investigación, tenemos a la pregunta general. Ante los recurrentes problemas de pérdida de plano, craqueladuras, ondulaciones e improntas causadas por los bastidores tradicionales en la pintura contemporánea peruana,
Y a eso sumado la incertidumbre sobre la eficacia y adaptabilidad de los bastidores técnicos existentes en los ambientes específicos de Lima y Cusco, ¿cómo se puede diseñar, adaptar o implementar soluciones de bastidores que mediante la regulación de las fuerzas de tensión y la minimización de improntas aseguren la estabilidad dimensional y la conservación a largo plazo de estas obras en el contexto ambiental peruano? Tenemos también lo que es las implicaciones del diseño. Se idealiza un bastidor sin travesaños y sin esquinas rectilíneas que nos permita prevenir ese tipo de, o que al menos nos permita prevenir ese tipo de deterioros. Y también está la influencia ambiental. ¿Cómo afectan los microclimas de Lima y Cusco el desempeño de estos bastidores optimizados? Ya que es posible que la humedad pues facilite un exceso de fuerza en la contracción y dilatación de las telas, que hay ahí una especie de incompatibilidad. Eso es lo que también es necesario saber. Y las consideraciones éticas. Aplicación de bastidores optimizados en pinturas existentes, haciendo uso de las cartas y los comportamientos ya establecidos para el uso de patrimonio y además de artefactos culturales. Tenemos como objetivo de investigación ensayar y analizar materiales para diseñar y elaborar un bastidor optimizado que regule la tensión y mitigue deterioros en Lima y Cusco. Entre los objetivos específicos se va a evaluar propiedades mecánicas de varios soportes textiles, como lo son la yanchama, la loneta de hilo turquesa, muy frecuente en Lima, la loneta de hilo rojo, muy frecuente en Cusco, y también el lino, que hay algunos artistas que aún utilizan. Todo ello para determinar la dilatación y contracción de estos materiales. Se va a diseñar un prototipo de bastidor optimizado y se va a evaluar el desempeño del prototipo por mínimo 6 meses, máximo un año. En cuanto a la justificación del estudio, en lo que es teórico, definitivamente va a aportar un conocimiento sobre los bastidores optimizados en microclimas peruanos. Y no solamente ello, sino también va a aportar conocimiento sobre las propiedades y características de esos soportes textiles ya mencionados, ya sea en conservación de arte contemporáneo, en conservación de patrimonio, y también va a aportar para la práctica artística. El artista peruano desconoce la gran historia detrás de los bastidores de las ofertas que hay de tecnologías para poder hacer una pintura más profesional, con mayor longevidad y entre otras características que la hacen resistente a los deterioros. En cuanto a lo metodológico, pues tenemos el enfoque cuantitativo y cualitativo. Va a haber una robustez de análisis y creación de fichas para la organización de los datos que se va a crear. Y no solamente ello, sino también va a tener un alcance cualitativo, debido a que no solo va a ser interdisciplinar, ya que mezcla las artes plásticas con la conservación, sino que también va a entrevistar artistas, va a crear otro tipo de dato que permita, no solamente artistas, sino también conservadores, y como decía, que permita pues una mayor comprensión de este fenómeno, el cual es las fuerzas de tensión en la pintura. En cuanto a su justificación práctica, pues tenemos las herramientas concretas para profesionales de conservación y restauración y mejorar tomas de decisiones, optimizar tratamientos, etc. En la siguiente diapositiva se puede apreciar el bastidor tradicional, una cortesía de Paul Getty Museum, y
En la imagen central se puede apreciar el bastidor provisional que realicé para el taller de titulación en el 9º ciclo. Y en la imagen derecha el bastidor tradicional con chaflán y con pestaña superior, que es muy utilizado por los profesionales hoy en día en Perú. En cuanto al marco teórico, tengo los antecedentes siguientes. Tengo a Marion Mecklenburg, que habla sobre los estudios realizados de la fuerza de tensión y su comportamiento en soportes textiles. Tengo la compilación de Barbara Beckley, que nos da pues directrices sobre los diseños y las funcionalidades de estos bastidores. Tenemos también el artista Josh Sperling de Estados Unidos y el artista David Herskovits peruano, que han hecho pintura desde el bastidor. Entonces, estos son mis antecedentes internacionales, mis antecedentes nacionales, y en las diapositivas siguientes se puede apreciar el trabajo de David Herskovits. Esta pintura, escultura, se encuentra en el Museo de Arte de Lima. Les invito a poder ir y apreciarla. Hay un lado en el que se puede uno agachar y observar el interior de esta estructura. Se puede apreciar que está conformada por varios bastidores que el artista ha visto la manera de unirlos. Un bastidor muy reconocible es el que hace función de base y comparte una policromía de fríos y cálidos, de celestes y naranjas. Se puede apreciar cómo es que este bastidor tiene unos dos ángulos rectilíneos y un ángulo semicircular. Tengo a Josh Sperling también, quien en su lienzo él nos muestra cómo es de que crea a partir del bastidor y crea un novedoso bastidor que no regula la fuerza de tensión, pero sí es una posibilidad más que habría que conservar y restaurar. Como se puede apreciar en las diapositivas, Josh Sperling crea su bastidor hecho de madera contrachapada y posteriormente tensa su tela con grapas de una manera justo como se busca evitar en este proyecto, ya que el hacer uso de las grapas no permite que se aplique la misma fuerza de tensión en todas ellas a lo largo del perímetro del bastidor, por lo cual va a provocar estos problemas de pérdida de plano, distorsión de plano, entre otros. Y finalmente se puede apreciar ya en la imagen derecha el bastidor en su totalidad, como es. En mis bases teóricas tenemos las propiedades mecánicas. Tenemos el efecto Poisson, la tensión y la compresión y el impacto de deterioros. En esta imagen se puede apreciar cómo es de que hago uso pues de unos gráficos que nos muestran cómo que la fuerza de compresión que produce una distorsión del plano en el sentido contrario en la que es aplicable. Aquí pues vemos los análisis de Marion Mecklenburg, como se comentó, es un referente internacional. También tenemos a la diapositiva de Dorothy Mahon, que ya la mostré anteriormente. En cuanto a los bastidores reguladores de tensión, tenemos los diseños compilados por Barbara Beckley. Tenemos el diseño de un bastidor ovalado del siglo XIX, la patente alemán de 1932 y el diseño de Nueva York de 1957. Pues a partir de 1950 en realidad tenemos a disposición una gran variedad de bastidores. Previamente no. En cuanto al marco normativo, estamos hablando de las convenciones de UNESCO, las cartas de ICOMOS, la normativa del Ministerio de Cultura del Perú a través del INC, en ese entonces, hoy Ministerio de Cultura, como se puede apreciar en la diapositiva, la Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios en la Carta de Venecia, que nos da unas directrices sobre la ética sobre todo, ¿verdad? Y esta Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación y su reglamento. La hipótesis de la investigación es la siguiente: el bastidor optimizado reducirá deterioros estructurales en las pinturas contemporáneas, demostrando su eficacia en Lima y Cusco. Y las hipótesis específicas son:
bastidores tradicionales que causan más estrés, en los lienzos que su reparación, los lienzos gruesos que son menos resistentes, los prototipos mantendrán tensión homogénea a diferencia de estos bastidores tradicionales y el monitoreo revelará cómo es de que hay menos deformaciones y el diseño será viable para artistas y restauradores. La metodología es cuantitativa y cualitativa, como ya se ha repetido varias veces, y sobre el alcance del diseño muestral se va a hacer probetas de ensayo aproximadamente 50 por 40, no 50 por 70. En un comienzo se pensó así, pero debido a que posiblemente no se va a trabajar con pintura hecha, sino que el artista va a realizar pinturas específicas para el proyecto, se busca que sean pues de menor tamaño, pero considerables como para evaluar la situación. Tenemos los grupos experimentales, los grupos de control, etc. En cuanto a las técnicas de recolección de datos, vamos a hacer uso de análisis mediante los resultados que den los instrumentos de medición. Vamos a hacer instrumentos también para el monitoreo ambiental y vamos a hacer evaluaciones cualitativas. En cuanto a su metodología y diseño, pues tiene un enfoque, un tipo de alcance pragmático, se podría decir, ya que soluciona problemas, busca ser eficaz y ser útil, y aparte tiene un diseño mixto, cuantitativo, cualitativo. Tenemos el alcance descriptivo, comparativo y aplicado. Bien, entonces, como se ha estado evidenciando en este grupo de diapositivas, y para no ser repetitivo, básicamente lo que se busca es, mediante estas técnicas cuantitativas y cualitativas, poder obtener la información necesaria para poder diseñar el bastidor, y una vez aplicado este nuevo conocimiento al bastidor, se va a hacer un diseño muestral, como se puede apreciar en la diapositiva, de Lima y Cusco. Y para concluir, finalmente, lo que se busca es un impacto práctico, mejorar decisiones para lo que es la propuesta de conservación y restauración, y contribuir a la disciplina de la conservación y restauración del arte peruano y de la historia del arte peruano. Tener relevancia contemporánea, ya que se alinea a la discusión internacional sobre este tema y también pues contribuye a la oferta de diseños que están patentados a nivel mundial. Muchas gracias.